Porque la salud merece respeto. ¿Por qué a mí? ¿Cómo responde el psiquiatra? ¿Cómo responde el psicólogo ante esta pregunta del paciente con cáncer? ¿Por qué me pasa esto a mí? Realmente, todos estamos expuestos a cualquier intervención del azar en nuestras vidas. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Somos seres humanos y no estamos exentos, nadie está libre de que le pueda ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Decir por qué esto me pasa a mí es sencillamente una forma de elaborar un diagnóstico de la enfermedad o de cualquier cosa que a uno le ocurra, atribuyendo como mala suerte. A veces creemos que se trata de mala suerte. Y no es mala suerte, es sencillamente que te ocurrió y debes aceptar que eso te ocurrió a ti y le puede ocurrir a cualquiera. Y hay que orientar a la persona en ese sentido. Otra conducta que es muy común, no solo de parte de los familiares, sino del entorno cercano, los amigos cercanos, compañeros de trabajo, es el exceso de optimismo, podría decirse, al paciente. Ponte positivo, tú vas a estar bien. Si tú no te sientes con fuerza, haz un esfuerzo. Si no tienes deseos de comer, haz un esfuerzo. Que hasta cierto punto el paciente puede llegar a sentirse presionado porque hay cosas que se escapan de su fuerza física en medio de un proceso de cáncer. Entonces, el discurso de ese entorno cercano, ¿cuál debería ser en apoyo a este paciente? Los familiares, los relacionados con el paciente no deben subestimar la situación del paciente en términos de salud. El discurso debe ser: vamos a hacer todo lo posible para buscar ayuda, la ayuda que tengamos que buscar en el ánimo de mejorar tu condición de salud. Porque si le decimos pon de tu parte, le decimos, utilizamos esos términos muy cotidianos, estamos subestimando. El paciente se siente indignado porque solamente él sabe cómo se siente. Y muchos pacientes incluso recurren a aspectos que son folclóricos, aspectos de ir a beber brebajes por ahí, buscar opiniones de otras personas que no tienen la más mínima idea de lo que significa el cáncer. Entonces, no debemos subestimar, debemos solidarizarnos, debemos apoyar psicológicamente a este paciente. Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar y vamos a buscar las soluciones lo mejor posible para tu realidad, en términos de tratamiento en materia de psico-oncología, en términos de tratamiento farmacológico o de quimioterapia o de radioterapia o de acompañamiento. Es importante no subestimar. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de paciente, y me toca muy de cerca un caso en particular, un paciente muy joven, con una labor, una labor importantísima en lo relativo a la parte educativa. Y de repente esta persona pues nos dice que ha recibido sanidad y con una lesión importantísima. Y entonces, ¿cómo el psicólogo, el psiquiatra, cómo puede aportar ayuda? Porque esto ocurre en la esfera psicológica puramente. O sea, lo que está dándose en esta persona está en una ideación, ella está confiando en un hecho y entonces pues evidentemente solicita nuevos estudios. ¿Y cómo podemos? Porque muchas veces vemos el problema familiar, que el familiar no tiene control de la situación. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Porque evidentemente que el final muchas veces es desastroso. En este caso, esa primera respuesta es una respuesta de negación de una realidad que ensombrece el pronóstico de este paciente. Lo que se llaman mecanismos de defensa son respuestas del inconsciente que permiten que este paciente atenúe o disminuya la angustia que significa pensar en que tiene cáncer.
Y por eso la respuesta de, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es posible, Dios me curó. De manera que es un dato importante, porque a la medida que él piensa así, pues entonces se tranquiliza y eso no le genera la angustia de pensar que tiene cáncer y que su vida se acorta. De manera que esas son respuestas de los mecanismos de defensa que están dirigidos a atenuar la angustia que significa pensar en cáncer. Salvador Estepan. Existen dos tipos de optimismo. Un optimismo fantasioso, irreal, y un optimismo realista. El optimismo, ese fantasioso, es el sobreoptimismo de que usted hablaba hace un momento, de un exceso de optimismo no fundamentado en la realidad. El optimismo realista se basa en los recursos tanto de la medicina como del paciente propio, como de la enfermedad, que hay que identificarlos. Y por eso el psicólogo busca crear una forma de optimismo que sea realista, bien fundamentada en una información científica y en los recursos que tiene el paciente dentro de sí mismo, en su personalidad, para afrontar las contingencias de la enfermedad. Doctor Roberto Lafontaine. ¿Sí? No le escuchamos al doctor. Larry. Sí. Sí, ahora sí. Diga, doctor. Sí. Doctor Gómez, se agotaron todos los recursos desde el punto de vista de la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente está en una fase terminal. Entonces, ahora va en el acompañamiento a un desenlace tranquilo, tanto a él como familiares. ¿No caería esto en la frontera ética de la eutanasia? No. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Sí, o sea, la pregunta es, ¿se podría caer en esa frontera? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo manejan ustedes esta situación? Actualmente en la República Dominicana no hay una legislación que hable de la eutanasia. Hasta ahora lo que ¿Qué es la eutanasia para la gente que nos escucha? La eutanasia es como la persona decidir sobre su vida en términos de su realidad. Mira, yo no quiero seguir viviendo, yo quiero que me apliquen un medicamento para eliminar el dolor que me provoca tener esta enfermedad. Es la asistencia al suicidio, ¿no? La asistencia al suicidio, no diría que sería un suicidio propiamente, porque en muchos países está aprobado, pero es un asunto que está sujeto a debate por el Comité de Bioética. Entonces, en cuanto a la calidad de vida del ser humano, que el ser humano no tenga calidad de vida y que esté, por ejemplo, conectado a una máquina y que ya se sepa que tiene muerte cerebral y que sepa que tiene una situación sumamente difícil, entonces no hay una situación que el paciente pueda decidir. En el caso del paciente con cáncer, que puede decir, mira, yo tengo un cáncer avanzado, ya yo no respondo a los medicamentos, yo tengo un dolor que no lo puedo describir de lo que significa ese dolor tan importante que tengo, entonces yo quiero que me pongan un medicamento para yo dejar de vivir. Todavía eso no se ha legislado aquí en términos de eutanasia. Entonces, lo que nosotros acompañamos a la familia en ese proceso, acompañamos al paciente para que cierre muchos capítulos en su vida. Pero en términos de acción, de contribuir a la muerte de ese paciente, procurando que ya su calidad de vida está disminuida al mínimo, no hay una legislación en cuanto a eutanasia. Hay un aporte importante, Larry, que me gustaría, sobre todo partiendo del hecho de ese paciente terminal, y es que nosotros hemos tenido en los últimos 20 años tantos avances en la anestesia, en la medicación del paciente con dolor de cáncer, y tenemos unas estructuras que se llaman las clínicas del dolor. Las clínicas del dolor funcionan perfectamente, son unidades donde el paciente terminal, ese paciente que no tenemos posibilidad de salvarle su vida, de prolongarle su existencia,
entonces lo ponemos en clínica del dolor, que consiste en suministrar medicamentos, muchas veces con dosis que ellos mismos manejan, para no sufrir de dolor. Y eso es muy importante, que toda la audiencia de Cátedra Médica tenga conocimiento de esto, que tener cáncer no equivale a morir de dolor. Hoy día, tanto el Instituto Oncológico, doctor Heriberto Peter, donde tengo el placer de servir como neurocirujano en el área de neurooncología, nosotros tenemos la posibilidad, en términos general, cualquier paciente de mama, de colon, de cualquier patología, cuyo pronóstico pues ya es en cuidado paliativo, ese paciente que es para darle calidad de vida, pues lo beneficiamos con clínica del dolor. Esa es una puntualización que yo creo que es bastante útil, puesto que hemos avanzado mucho, hemos avanzado bastante. Esa clínica del dolor lo que procura ante todo mejorar la calidad de vida de este paciente. Sabemos que no se va a curar, pero podemos mejorar su condición en ese momento. Sí, Henry, una segunda Realmente, pregunta, en ese mismo realmente ahí en esa fase terminal, la medicina pasa de ser curativa a ser paliativa. Paliativa. Y se pasa de buscar la curación a buscar el cuidado. Y entonces, el cuidado implica no solamente la asistencia médica, sino también fundamentalmente una asistencia psicológica de esa persona para que sobrelleve las condiciones en que está y su camino cuando Dios lo ordene de la muerte. Y mira, hay un aspecto importantísimo en todo esto. Los médicos, como principio, pues ¿qué nosotros procuramos? Como principio, nosotros pues buscamos que la gente no se enferme, es lo primero, prevenir la enfermedad. Ya cuando la enfermedad está, pues si no hemos podido evitar la enfermedad, pues nosotros entonces, ¿qué procuramos? Bueno, en segundo lugar, procuramos curar. Pero en muchas ocasiones no es posible curar. Y entonces, ¿qué perseguimos? Pues aliviar. Y si el alivio, entonces no es posible del todo, entonces también tenemos la misión de consolar. ¿Ok? Pero el paciente con cáncer, con estos profesionales que hemos traído hoy a Cátedra Médica, hablando de psico-oncología, vemos que tenemos muchos recursos que no son necesariamente lo del consuelo, que son terapias demostradas desde el punto de vista psicológico por escuelas serias en grandes centros de psicología a nivel mundial, y que nuestros pacientes con afecciones oncológicas pues tienen a su disposición, no solamente ellos, sino también sus cuidadores, sus familiares, las personas que le dan seguimiento, que le dan acompañamiento. Y recordarle que el 4 de febrero, que es la próxima semana, es la fecha donde a nivel mundial se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y entonces hay un mensaje que da el Ministerio de Salud Pública a través de su Departamento de Salud Mental. ¿Para qué? Bueno, para incluir desde, incluso esperando la biopsia, al psicólogo, al psiquiatra de manera oportuna, para dar esa respuesta del diagnóstico, explicar los procedimientos que siguen. Entonces eso es muy importante, y hoy pues conversamos tanto con Larry Gómez como con el licenciado Estepan, y ya cerrando el ciclo, el tiempo se nos va agotando. Yo quiero que cada uno de ustedes pues nos dé un mensaje amplio, cada uno tiene 3 minutos para hacerlo, sobre el aporte que podemos hacer en el aspecto profesional como psicólogo y como psiquiatra al paciente con cáncer. Licenciado Salvador Estepan. Definitivamente queremos crear en la población, y más aún en la población afectada, fomentar la idea real, verdadera, de que el cáncer en una gran proporción, primero, tiene cura.
en otra proporción se puede convertir sencillamente en una enfermedad crónica, o sea, que lleva a la persona durante toda su vida. Y en aquella proporción que no es curable, que es la menor ahora mismo, entonces la persona puede vivir una vida sin dolor y una vida ajustada a su realidad, pero que en una buena medida sea satisfactoria para la propia persona y para la familia. Y además, quiero agregar que la familia juega un papel estelar en la curación y en el sostenimiento equilibrado de la persona durante todo su proceso. En el proceso médico que conlleva la radioterapia, la quimioterapia, la familia juega un papel estelar, porque si la familia le da ese apoyo, ese acompañamiento a esa persona se siente, diríamos, más segura de que realmente pueda afrontar la enfermedad y pueda subir el control. Yo le exhorto a las personas que padecen, le exhorto a las personas que tienen alguna problemática en materia de salud, en términos de oncología. Lo ideal sería la prevención, o sea, la prevención, que las personas se hagan las evaluaciones correspondientes cada año, los estudios screening, que se le hagan sus pruebas, sus marcadores tumorales, que permitan evitar que este paciente tenga un avance de una posible enfermedad oncológica. Eso en términos preventivos. En términos ya de la curación, de lo que significa el tratamiento de los pacientes en materia psicológica, de la psico-oncología, yo le exhorto primero a que si existe alguna necesidad de atención en materia de salud mental, que procuren decirle a su médico tratante que los refiera al departamento de psico-oncología, donde tenemos bien elaborado un plan de seguimiento y de conocer la realidad de cada paciente y de esclarecer muchas interrogantes que tiene el paciente en torno a su enfermedad. O sea, ante todo, frente a esta realidad que nos ocupa, la realidad del COVID, los pacientes de oncología, pacientes con cáncer, tienen que ser muy prudentes, tienen que ser muy cuidadosos, tienen que elaborar bien dónde van a estar, porque cualquier incidente en cuanto a su salud podría dar al traste con su vida. Son pacientes en muchos casos inmunosuprimidos, que tienen el sistema inmunológico muy débil. Entonces son vulnerables a cualquier situación oportunista de un virus, de una bacteria, de un hongo o de cualquier otro microorganismo que pueda afectarle. De manera que hay que ser prudente, cuidadoso, responsable con su salud y su seguimiento. Es lo que puedo decir al respecto. Desde Cátedra Médica, como siempre, nosotros muy agradecidos de poder contar con estos aportes que han traído sobre la mesa de este espacio el doctor Larry Gómez y el licenciado Estepan. Esta información que sabemos que ha sido muy útil para estos pacientes oncológicos que nos han escuchado en esta mañana. Doctor García. Bueno, nosotros en Cátedra Médica, nosotros queremos reiterar el interés que tenemos desde Cátedra Médica cada día, que usted vea las diferentes opciones que tenemos frente al problema de la salud y de la enfermedad. Cómo abordar el problema de la enfermedad en el aspecto psiquiátrico, en el aspecto psicológico, cómo usted tiene opciones, cómo podemos acceder a profesionales de la psiquiatría y de la psicología en este tema del cáncer. Ha sido la entrega del día de hoy. El próximo lunes estaremos con ustedes a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba, y desde El Cibao en Premium 101.1. Por el día de hoy ha sido todo y el próximo lunes nos vemos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.